Hola, buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar una unidad 2 que se va a llamar Trayectorias Escolares en el marco de la escuela inclusiva. El primer tema que vamos a tratar es qué diferencia hay entre una escuela integradora y una escuela inclusiva. Es el primer paso para poder luego transitar unas prácticas docentes que sean lo más posible inclusivas para luego llegar al aula o al salón de clase. ¿Qué sucede? ¿Qué diferencia hay entre integrar e incluir? Esto de la escuela integradora no es nuevo, ya en los años 60 empiezan a aparecer movimientos sociales que tenían que ver con personas, en ese momento no se llamaban en situación de discapacidad, que también son temas que después lo vamos a ir trabajando, para que se incluyan en los centros ordinarios, en las escuelas comunes, nosotros las llamamos escuelas de nivel, y puedan participar, al igual que los demás niños, de situaciones de aprendizaje que no tenían que ver necesariamente igual que dentro de una escuela especial. Siempre acreditado por la escuela especial, que nosotros le llamamos modalidad, porque es un modo de aprender. En el año 78, Mary Warnock saca un informe donde dice que todos los estudiantes debían, todos los alumnos debían ir a la escuela común y que presentaban, algunos de ellos, necesidades educativas especiales. Estamos hablando de chicos con discapacidad, que en ese momento tenían un rótulo muy importante, que se lo llamaban minusválidos, disminuidos, los retrasados mentales, el retardo mental, oligofrénicos. Esos eran los títulos también que uno estudiaba, te recibía de profesor de oligofrénico. Entonces Mary Warnock señala que todos debían ir a la escuela común, excepto esos niños cuya discapacidad se los llamaban, entre comillas, los multiimpedidos, digo, un niño con una parálisis importante, que no podía comunicarse, un niño con un autismo, ahora nosotros no hablamos más de autismo, sino hablamos de condición, también lo vamos a trabajar más adelante. Entonces esos niños sí debían ir a la escuela especial. Y ella señala algo muy importante, y esta pregunta también para ustedes. Había niños que presentan necesidades educativas especiales. Yo pregunto, ¿ustedes presentan necesidades educativas especiales para aprender? ¿O solamente las personas con discapacidad? ¿O solamente algunas personas? ¿O todos presentamos necesidades educativas para aprender? Pasado el tiempo aparecen unos ingleses que empiezan a marcar. ¿Por qué? Porque la escuela integradora es una escuela homogénea. ¿Qué significaba? Que significa que la persona en situación de discapacitada, la persona que emigra, la persona que presenta alguna situación particular por contexto, por vulnerabilidad de derecho, era la persona que se tenía que adaptar a la escuela. Entonces, la escuela integradora, yo, estudiante, me tengo que adaptar a la escuela. ¿El currículum? No, yo me tengo que adaptar al currículum, a lo que el docente enseña, al aula, a la parte física de la escuela, a la estructura. Entonces, el currículum que aparecía era muy rígido. Yo enseño, el que no aprendió, no aprendió. Una escuela integradora que era bastante selectiva, porque en esos momentos donde la escuela aparece marcada como una escuela integradora, no todo el mundo accedía. No era obligatorio el nivel de escolaridad como tenemos marcado ahora. Había, en mi época, hasta el tercer año, había chicos, compañeros que desaparecían, que uno dice, no sé qué será de la vida en ese momento. Pero no era obligatorio la terminalidad del secundario. Inclusive muchos terminaban el primario y hasta ahí llegaban. Sino también piensen en sus familiares. Entonces esta escuela centrada desde el diagnóstico, que el problema lo tenía el niño, lo tenía la familia por ser peruano, gitano, por pertenecer a una determinada religión, eran los que se tenían que acomodar. Y si no se acomodaban, quedaban por fuera. Entonces, ¿cuál era el privilegio ahí? Ninguno. No era una escuela democrática, como se suponía. Sí, vamos a la escuela, como igualdad de oportunidades, pero bajo una fachada, porque si yo no me acomodaba a lo que el docente enseñaba,
pero el docente tenía esa línea, esa bajada, ojo. Las políticas educativas se iban hacia ahí, quedábamos por fuera de la escuela. Entonces, una escuela que no generaba, como nosotros decimos ahora, la modalidad inclusiva, una plena participación, porque si yo no participo dentro de todas las actividades que tiene que generar la escuela, no estoy siendo un estudiante plenamente de derecho de lo que sucede ahí en la escuela. Porque vuelvo a insistir, la escuela no es solamente los contenidos académicos curriculares, mucho más. Si la función es formar al ciudadano, yo como ciudadano tengo el derecho de participar plenamente de lo que sucede afuera. Y así no pasaba. ¿Con quiénes? Siempre con aquellos sectores más vulnerables, que estaban condicionados por la pobreza, por sus condiciones ideológicas, religiosas, por discapacidad. Entonces, toda esta gente, y vieron otros documentos también en el año 94, la Declaración de Salamanca, yo después se los voy a dar un poquito resumido para que ustedes hagan una lectura y tengan conocimiento. Aparecen unos ingleses, el informe, un índice trazan ellos, que es Einstein, no soy malísima para el inglés, que ellos empezaron a mirar y a ver cómo esta escuela normalizadora, homogeneizadora del proceso de aprendizaje, no era igualitaria, sino al contrario, todo el tiempo dejaba fuera a un sector que eran los sectores más vulnerables. Y todo un movimiento social que empezó a haber hasta la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es del año 2006, en lo cual Argentina adhiere, por lo tanto está por encima de lo que es la Constitución inclusive, que la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, miren que le estoy diciendo, del año 2006, hechas y realizadas y pensadas con personas con discapacidad. Se empezó a dar cuenta, y todas estas personas que se reúnen, que yo siempre digo, todas estas personas que elaboran todas estas cuestiones no están dentro de la escuela, a pensar en el término de inclusión. Claro, pero si yo pienso en un término llamado inclusión, es porque se está excluyendo. Entonces se le empieza a pedir a la escuela inclusión, inclusión. Y la escuela empezó a trabajar el concepto, pero hacia las prácticas no han sido modificadas. Porque hay otro problema. Si yo hablo de inclusión, que tengo que incluir, es porque se está excluyendo. ¿A dónde? Afuera. Entonces todos esos sectores que nosotros estamos pidiendo que por favor tengan la mayor participación plena como sujeto de derecho y democrático, no está sucediendo. Si no, miremos hacia afuera, donde todo el mundo está girando, en un mundo más individualista, capitalista, del tener, que mucho no me interesa lo que le sucede al otro, poco solidario. Entonces se le pide a esto a la escuela, y bajo el lema de inclusión se sigue integrando. Yo sigo viendo práctica bastante integradora y no inclusiva. Pero apareció otra situación, que se tuvo en cuenta que parecería ser que el término inclusión era sinónimo de discapacidad. No es así. La UNESCO lo define muy bien. La inclusión escolar es la posibilidad que tienen todos los estudiantes de un centro educativo de acceder al conocimiento, de participar de un currículum único, porque nosotros tenemos un solo diseño, pero pluralista a la hora de abordarlo. Entonces, esos ingleses que trazaron el índice para la inclusión, que se basan en 3 dimensiones grandes, que es la política, la cultural y de las prácticas educativas, ¿qué señalaban? Basta de hablar de necesidades educativas especiales, porque si ustedes respondieron que ustedes también presentan necesidad educativa para aprender, vamos por el camino correcto, pero no hablamos de necesidades educativas especiales para leer y escribir y multiplicar, para cualquier cosa que tengamos que hacer en la casa, de las cuestiones domésticas. Todos presentamos necesidades, y si no piensen en su trayectoria escolar, si lo pensamos desde la escuela, ¿quién no necesitó ayuda? ¿Quién sigue sin entender algunas cuestiones? Puede decir, eso nunca lo entendí. ¿Quién no fue a un docente particular? ¿Quién no se llevó materia?